Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que es la última académica en que tendemos a comenzar con la lección inaugural de curso con ocasión del aniversario del fallecimiento de don José Ortega y Gasset en torno al 18 de octubre y tendemos a terminar con hoy es el aniversario del nacimiento de Gregorio Marañón. Nació tal día como hoy de 1887 y por tanto digamos que en este instituto que como saben ya aprobó y estamos en los trámites para oficializarlo, que al igual que la Fundación ya es Ortega Marañón como sus titulares, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset pase a denominarse Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón, pues vamos a dedicar esta hora de la Ortega Marañón, diríamos, a nuestro otro titular, a don Gregorio Marañón. Para ello, contamos con el director de nuestro máster universitario en bioética clínica, el doctor Benjamín Herreros, viejo conocido de todos ustedes por las múltiples intervenciones que tiene en nuestros programas, que además intervendrá dentro de poco también en el seminario de clausura, que ha preparado una jornada estupenda también en torno a bioética y pandemia. Vamos a abordar el tema de Marañón y la ética como paradigma de la medicina centrada en el paciente, en un contexto en el que el profesor Herreros me ha pedido que intervenga yo en primer lugar durante unos minutos para contextualizar la figura de Marañón dentro de lo que es su generación y la historia de España a su tiempo, para él rematar en los últimos minutos de esta intervención inicial sobre el tema que hoy nos ocupa. Saludamos a todos nuestros asistentes hoy, tanto presencialmente en el aula, siento no poder acompañarles personalmente hoy, por esto que me es imposible por diferentes motivos de agenda, y también a los que nos acompañan digital, a muchos de ellos vía online nos han venido acompañando a lo largo de todas las horas de la Ortega de este año. Y también quiero saludar especialmente al profesor Joe Fins, que nos está acompañando desde Nueva York y es miembro de nuestro comité académico y uno de los grandes expertos en bioética internacional. Ya saben que es catedrático de Cornell University y buen amigo de nuestro instituto. Bien, en tanto en cuanto el profesor Herreros regresa a su asiento y nos escucha, voy a comenzar con estos 10-15 minutos que me ha pedido que haga de telonero, porque es básicamente lo que voy a hacer en este minuto. Bueno, pues entroncando a Marañón con esa generación del 14 que, como saben todos ustedes, es la generación que hace de la ciencia su quicio vital, su aspiración vital, ¿no? Entendiendo ciencia en el amplio sentido del término. Voy a utilizar una cita de Marañón del año 27 para referirse a él mismo y a sus contemporáneos. Decía entonces nuestro médico titular: hay generaciones que pasan por la vida sin dejar huella colectiva. Estoy leyendo textualmente. Acaso con nombres eminentes, pero de acción aislada e individual. Otras, en cambio, sin previo acuerdo, actúan como tal comunidad cronológica, independientemente de la acción personal de sus prohombres. Esta generación nuestra, que comprende a los hombres que terminaron sus estudios entre 1905 y 1910, poco más o menos, pertenece a la segunda categoría. Y ahora viene la afirmación contundente del doctor Marañón. A ella se debe un golpe de timón que puso definitivamente la nave de la ciencia española proa al universo. Bueno, en ese golpe de timón al que se refería Marañón, mucho tuvo que ver él mismo y sus compañeros médicos contemporáneos. Para ellos, la ciencia, como decía, era la preocupación
fundamental de su generación. Quizá quien mejor lo representaría sería el líder de su generación, el otro titular de nuestra fundación y de nuestro instituto, Ortega y Gasset, que en 1910 decía que aquella frase muy conocida por todos, España es el problema, Europa la solución. ¿Y qué significaba para aquellos hombres del 14 Europa? Pues significaba ciencia, significaba universidad, significaba cultura, significaba educación, significaba competencia, significaba modernidad, significaba democracia. Eso hizo que esta generación del 14 tuviera un amplio espectro de científicos en ese amplio sentido del término, desde luego Ortega y Gasset y otros filósofos como Eugenio Dorso o García Morente, matemáticos como Julio Rey Pastor o Esteban Terradas, físicos como Cabrera, Blas Cabrera, químicos como Enrique Moles, historiadores como Américo Castro Sánchez Albornoz, literatos como Gómez de la Serna, Pérez de Ayala, Cosío, Madariaga, Onís, Vela, Díez Canedo, Juan Ramón Jiménez, Carner, pedagogos como Lorenzo Luzuriaga, músicos como Falla o los hermanos Hafter y desde luego y fundamentalmente también médicos. Gregorio Marañón, Pitaluga, Rodríguez Lafora, Teófilo Hernando, Pisuñer y toda la escuela cajaliana, los que señalan los Achúcarros, Tellos, De Castro, etcétera, etcétera, ¿no? Habían sido personas efectivamente que se habían formado fuera de España y que habían implantado la escuela de Cajal fundamentalmente la idea de la investigación científica como preocupación nacional y de la mano de Marañón vendría la idea de Marañón y digamos de los médicos más clínicos, también Lafora en un sentido vinculado a la psiquiatría, pero vamos a centrarnos en Marañón, que soy quien nos ocupa, la idea de la medicina como preocupación nacional desde el punto de vista asistencial. En la parte de la investigación, como saben todos ustedes, porque son viejos conocidos de la casa, tiene una pata fundamental la residencia de estudiantes, donde se instalan aquellos laboratorios vinculados a la escuela de Cajal y a otros, ¿no?, de ciencias puras, como pues el laboratorio de investigaciones físicas, el de investigaciones biológicas, el de química fisiológica, el de fisiología y anatomía de los centros nerviosos, el de química general, el de fisiología general, el de serología y bacteriología, etcétera, 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 ¿no? Pero también la revista de Occidente, que tenía tanto que ver con nuestra propia fundación, que hoy seguimos editando y que está a punto de cumplir su centenario. Aquella revista de Occidente, como saben, procuraba subrayar esa idea interdisciplinar que ya se respiraba en la propia residencia de estudiantes y en esta generación que vinculaban, digamos, esas ciencias en el amplio sentido del término. Y es una revista de Occidente que crea un espacio científico-cultural en español. No es España, sino que procura unir, digamos, la ciencia que se está haciendo fundamentalmente en Europa y Estados Unidos con los países de habla hispana. En ello, y simplemente lo anoto como nota a pie de página, tiene mucha importancia la labor que realizan aquellas personas de la generación del 14 para traducir buena parte de los textos que estaban revolucionando la modernidad por entonces. Es en ese momento cuando se traducen, por ejemplo, las obras de Sigmund Freud, que Ortega encarga para Biblioteca Nueva y que son la primera lengua a la que se traduce la obra del psiquiatra Morago. En Revista de Occidente se traduce por primera vez a, por ejemplo, Iván Pavlov y sus reflejos condicionados, por hablar de historia, ya que soy historiador, a Huizinga con el otoño de la Edad Media, en filosofía a Husserl con sus investigaciones y, por supuesto, en todo tipo de ciencias físicas, químicas y naturales, y simplemente citaré la traducción de Reichenbach y su Átomo y Cosmos de 1931. En todo caso, como saben ustedes, las traducciones fueron múltiples y también vinieron por Madrid, por la residencia de estudiantes y de señoritas, que hoy es sede de la Fundación, múltiples personalidades de todo el mundo a traer esos saberes de la modernidad. Muy conocidas son las visitas de Keynes o de Einstein o de Valéry o de Obermayer. Yo hoy citaré y recordaré a la residencia de señoritas las visitas de Marie Curie o Gabriela Mistral, por citar dos mujeres premio Nobel que pasaron por donde hoy se encuentra nuestro invitado y director del máster de bioética. Bien, en ese contexto, la medicina, como digo, fue absolutamente referencial
para ese despertar científico excepcional que se produjo en España a comienzos del siglo XX. Si la Escuela de Cajal había sido, en términos de investigación, primero histológica y a partir de ahí, y neurológica, y a partir de ahí en todas las disciplinas científicas, Gregorio Marañón y la medicina asistencial hicieron la otra pata que hizo de la medicina una preocupación nacional. Y así, a partir de ahí, empezaron a despertar diferentes disciplinas, la endocrinología de la mano de Marañón, pero también otras como la fisiología, la hematología clínica, la pediatría, cirugía, medicina interna y médicos como Teófilo Hernando, Pitaluga, Lafora, Falcó, Goyanes, Sánchez Covisa, Barraquer, Salvador Pascual, Juan Negrín, Nova Santos, en fin, nombres absolutamente referenciales en nuestra medicina. Dicho esto, quisiera subrayar una serie de, y con esto termino para no robarle tiempo a Benjamín Herreros, digamos 3 o 4 parangones de la vida de Marañón que encuadran esta idea de la medicina, sobre todo asistencial, y la medicina interna como preocupación nacional, para que Benjamín Herreros remate sobre la cuestión de la ética en el pensamiento marañoniano. Primer paradigma. En 1915, Gregorio Marañón y Teófilo Hernando ponen en marcha el Manual de Medicina Interna, que es el primer tratado de estas características, de manual con visión omnisciente de todas las disciplinas clínicas, médicas, de modo riguroso y acorde al estado de la cuestión entonces, que se hacía en España en 400 años. Esta es la observación que hace Pedro Laín cuando estudia esta labor que califica de hercúlea. Si ustedes repasan ese manual, verán que tiene extensa bibliografía, muy actualizada, y ahí están todas las personas vinculadas a ese momento de esplendor de la medicina. Segundo epígrafe, y que creo que tiene especial relevancia con nuestra coyuntura actual. 1918, por tanto, 1915, Manual de Medicina Interna. 1918, pandemia gripal mundial, ya saben, varias decenas de millones de muertos en todo el mundo y muy singularmente en Europa. Bueno, el gobierno español comisiona a Marañón, a Pitaluga y a Ruiz Falcó para que vayan a París a buscar posibles soluciones a la pandemia junto con los grandes expertos mundiales. Entonces ahí es donde Marañón conoce a Fleming y a otros como Cassin, Babinski y tantos otros epidemiólogos que ahí se reunieron. Esa experiencia de Marañón tuvo 2 resultados fundamentales. Uno, el informe que presenta ante la academia y ante las autoridades, que si ustedes lo leen es muy parecido a las medidas que proponían a las que ahora mismo estamos aplicando para tratar de contener nuestra actual pandemia: distancia de seguridad, mascarillas, en fin, digamos, principios básicos de profilaxia y de epidemiología ante una pandemia como la que nos asola actualmente. Y luego, y esto es muy interesante, empieza a publicar artículos sociopolíticos donde reclama a los poderes públicos la necesidad improrrogable de impulsar una mejora higiénica y sanitaria. Y solicitaba explícitamente que la sanidad fuese, sobre todo, una cuestión de Estado y no una cuestión privada o de caridad, vinculada a obras sociales de la Iglesia Católica hasta entonces en nuestra historia. Tercer acontecimiento, viaje a las Urdes con Alfonso XIII en 1922. Es un viaje de significación generacional. Ya saben que va allí para poner en marcha una serie de acciones terapéuticas que palien el hipotiroidismo congénito y endémico de la población. Bueno, más allá de las fotos conocidas del viaje y de las acciones que se pusieron en marcha, quiero llamar la atención en este momento sobre cómo, si aquella generación quería hacer de España una variable europea, por decirlo enfáticamente, y que fuera, digamos, esa España científica que estaban impulsando, claro, focos de pobreza y subdesarrollo como el que se asistía en las Urdes eran esa España carente de desarrollo y atrasada en el tiempo y en todos los sentidos, no solo económicos, sino también político y demás, que no querían para su país. Por tanto, no lo vean simplemente como el oprobio de las Urdes, como lo llamó Miguel de Unamuno,
sino como ese quicio generacional de si queremos que España sea una variable europea, este tipo de situaciones que se dan en nuestro país nos alejan de ese ideal generacional, ¿no? Y cuarto y último de los ejemplos que quiero poner sobre esa ambición de la medicina como preocupación nacional, el impulso y lanzamiento del Hospital de Enfermedades Infecciosas. Para los que no sean de Madrid, bueno, pues les sonará quizá de las noticias que puedan ver españolas en la televisión internacional. Es el hospital hoy Carlos III, que está al final de Sinesio Delgado y muy cerca de Plaza Castilla, donde durante mucho tiempo, durante varias décadas, se trataron las enfermedades infecciosas. Marañón lo diseñó conforme a los parámetros más vanguardistas de los años finales de los 10 y comienzos de los 20. Se termina inaugurando en el 25 y por motivos políticos no se le nombra director del mismo como se preveía, ¿no? No viene a cuento aquí que entremos en la cuestión política que llevó a ese atropello, tal y como denunciaron médicos y científicos de entonces, pero en ese sentido, otra aportación más sobre un hospital y su construcción, su diseño arquitectónico también, esa idea, ¿no?, de que el hábito hace al monje, en estructura de pabellones, aislados también, para poder atacar y combatir esas posibles enfermedades infecciosas que debían tratarse ahí, que ponían el pórtico al momento de oro, digamos, de esa ambición de esa generación, que fue en 1931, cuando ocupan el poder en esa república que llega el 14 de abril. Paradójicamente, y de manera muy simbólica, el paso de la monarquía a la república se decide, ¿dónde? En casa y en el despacho del doctor Marañón. ¿Por qué? Porque era el referente científico y ético de aquella generación y de aquella España de comienzos del siglo XX. En todo ese contexto, Marañón empezó a reflexionar sobre la ética con una serie de paradigmas que ahora comentará el profesor Benjamín Herreros. Querido Benja, tuya es la palabra. No te oigo. Ahora. ¿No se me oye? Sí, sí. Sí, ahora ya sí, perdón. Vale. Desconecto mi micrófono. Bueno, muchas gracias, Antonio. Aquí realmente, como se ha podido comprobar, el experto en Marañón es Antonio y no yo, de manera que yo creo que podríamos dejar aquí ya el diálogo de hoy y irnos a casa tranquilos. Pero bueno, en todo caso, Antonio quería que compartiera con él pues algunas reflexiones sobre la ética de Marañón y cómo la ética de Marañón de alguna forma podía adelantar este concepto, esta idea que ahora está tan de moda de la medicina centrada en el paciente. Para de alguna forma completar esta primera parte de Antonio, pues he estado leyendo estos días algunos textos de Marañón, releyendo algunos textos de Marañón. Evidentemente es fundamental. Tengo la suerte de que un amigo me regaló hace tiempo una segunda edición del libro Vocación y Ética y otros ensayos. La primera edición es del 46, la segunda edición, que es la que tengo yo, es del 53, y si no es así, que me corrija Antonio, creo que como tiene varios ensayos este libro, el texto en sí de Vocación y Ética, aunque pudo ser revisado, el texto original es del año 36, creo que es así. Y bueno, lo que voy a hacer yo en estos minutos, inicialmente voy a hablar un poquito primero de lo que sería eso de la medicina centrada en el paciente, que no es todo de alguna forma positivo, ¿no? Tiene también sus matices, eso de la medicina centrada en el paciente. Y luego ya sí que voy a hablar algo sobre la ética de Marañón, algunas notas sobre la ética de Marañón, y ver cómo la ética de Marañón les llevó a adelantar lo que hoy día llamamos medicina centrada en el paciente, o cómo la ética de Marañón, pues de alguna forma conduce a esa medicina centrada en el paciente. En cuanto a la idea esta de la medicina centrada en el paciente, yo diría que hay una forma de entenderla bien y una forma de entenderla mal. Si nos acordamos de cómo clasificaba Mark Sigler la historia de la relación médico-paciente, y aquí permítanme que hable médico-paciente, hoy día hablaríamos de relación clínica o sanitario-paciente,
Pero si nos retrotraemos muy atrás hay que hablar de médico-paciente, ¿no? Porque los primeros autores hablaban de la relación médico-paciente. Bueno, pues en esa historia de la relación médico-paciente se hablaba primero de, Mark Sigler dice así, dice que primero está la edad del médico. La edad del médico, Sigler habla que es desde el siglo IV a.C., por poner una fecha en Hipócrates, hasta los años 60 aproximadamente en Norteamérica, 20 años tal vez después en España. Y él habla que evidentemente la preponderancia es del médico y se ha tipificado esto históricamente como el famoso paternalismo médico. Y Sigler lo que dice es que, bueno, pues como consecuencia de todas las revoluciones liberales y de los derechos civiles, el paciente toma, ya saben, conciencia de sus derechos y finalmente aparece lo que él llama la edad del paciente. Se hipertrofia la libertad, la autonomía del paciente, insisto, se pasa de la edad del médico a la edad del paciente. Y en ese cambio de paradigma, realmente supone un cambio de jerarquías. Y si el médico antes estaba arriba y el paciente abajo, pues lo que sucede es lo contrario. ¿Y qué ocurre? Que con ese cambio de jerarquía se rompe algo. Se rompe pues una confianza, se rompe una relación de cierta amistad que caracterizaba, según los autores clásicos, a la relación del médico-paciente, y hay una cierta, incluso diríamos, susceptibilidad entre las dos partes. Bueno, pues eso de colocar al paciente arriba y al médico, en este caso ya sí que hablaríamos del sanitario, abajo, no es hacer una medicina centrada en el paciente correcta. Muchos autores y, por supuesto, muchos usuarios, pacientes, enfermos, consideran que la medicina centrada en el paciente es en reclamar derechos, en reconocer derechos y en que el paciente decida. Y eso, insisto, es una medicina que pierde muchas cosas de las que veremos cómo después habla Marañón sobre ellas. También habla Mark Sigler de una tercera etapa, que es la que habla, más o menos, viene a llamarla etapa de las decisiones compartidas. Sería posterior a esa época de la medicina en la cual posterior a la época del paciente, y en esta época aprenden médico y paciente, o sanitario y paciente ahora sí, a compartir las decisiones, a respetarse mutuamente, y en este caso introducimos de nuevo pues la idea de la confianza, el respeto mutuo, y esto sí que podría entenderse desde mi punto de vista como una corrección o una adecuada medicina centrada en el paciente. Por supuesto que el protagonista del acto sanitario tiene que ser el paciente. Por él estamos los sanitarios trabajando por ellos estamos trabajando día a día, pero no podemos olvidar que hay un profesional al otro lado, y no se trata solamente de respetar derechos y colocar al paciente como protagonista, sino de que haya un mutuo reconocimiento, que haya una mutua confianza, y solamente desde ahí yo creo que se puede hacer una buena medicina centrada en el paciente. Bueno, con esa pequeña introducción sobre la medicina centrada en el paciente, ahora sí voy a hablar un poquito sobre lo que sería la ética médica. Todavía podríamos hablar, porque realmente Marañón en sus textos de lo que habla es de ética médica. Hoy día, sí, insisto, pues hablaríamos de ética clínica o de ética de los sanitarios, pero él todavía habla de ética de los médicos, que es fundamentalmente para quien se dirige Marañón. Y lo primero que hay que decir de esta ética en Marañón es que no hay una teoría ética elaborada en Marañón. Él lo reconoce en varios textos, por ejemplo, en el de Vocación y Ética, que él no era un moralista, que él no es un especialista, ni mucho menos en filosofía moral, sino que él es un médico que habla de casos y de situaciones complejas y difíciles de la medicina, pero él no hace ni elabora una teoría ética en sus textos. Y otra cosa interesante de Marañón es que, desde luego, no tiene ningún problema para decir lo que piensa sobre todos y cada uno de los problemas. Hoy día diríamos que se moja en todos los problemas, todas las cuestiones que se le plantean, y esto, desde luego, es de agradecer. En cuanto a las características ya más específicas de esa ética de Marañón, lo primero que hay que decir, desarrollaré a continuación cada uno de estos puntos, es que es una ética muy de su época, con, por ejemplo, influjos religiosos muchas veces en sus reflexiones, porque evidentemente todavía en la España de entonces el peso y la influencia de la religión para tomar decisiones era muy importante. La ética en Marañón está fundamentada sobre la vocación, sea del médico en este caso, pero en general sobre la vocación que tiene el ser humano en su vida. Y luego podríamos decir que es una ética casuística, liberal y social. Ahora veremos por qué.
Finalmente, hay que decir que en sus aportaciones, en sus reflexiones, se adelanta a muchos aspectos que hoy día los tenemos patentes. Pondré algún ejemplo, como podría ser con el imperativo tecnológico que hoy día le damos tantas vueltas, pues ya Marañón habla sobre ello en los años 30, estamos viendo. Y otro ejemplo es cómo se adelanta a eso de lo que hablamos hoy, como es la medicina centrada en el paciente. En cuanto a la primera parte, decía que la ética médica de Marañón es una ética de su época. Y hablamos de que es una época, lo ha adelantado antes el profesor López Vega, donde la modernización de la medicina es muy importante. Insiste muchísimo en cómo es una obligación para el médico estar actualizado, que se realice una medicina científica, y eso es porque evidentemente muchas veces los médicos entonces no practicaban esta medicina científica. Una medicina también, decía antes, en la cual los influjos de la religión, del cristianismo, siguen siendo muy importantes. Y como es una medicina de su época, el paternalismo, decía antes, de acuerdo con lo que decía Siegler, pues que todavía estamos en la edad del médico. Y en este caso se ve claramente cómo Marañón en sus textos, me van a permitir que ahora les lea algunos fragmentos concretamente de Vocación y Ética, en sus textos se ve claramente un influjo paternalista bien intencionado, no cabe duda, pero evidentemente a día de hoy nos parece que es algo que habría que superar. Por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo decía en Vocación y Ética respecto a cómo se justificaba la mentira hacia el paciente. Dice: el médico, pues, digámoslo heroicamente, debe mentir. Y no solo por caridad, sino por servicio a la salud. ¿Cuántas veces una inexactitud deliberadamente imbuida en la mente del enfermo le beneficia más que todas las drogas de la farmacopea? Es decir, esto era lo habitual en la ética médica de la época, y ya no solamente en la relación con los enfermos, sino incluso en la experimentación. Habla Marañón también en otro fragmento, dice: el enfermo suele oponerse a toda prestación de su persona de la que no resulte, o crea él que no resulte, una inmediata utilidad para él. Evidentemente, toda investigación, toda experimentación supone una duda sobre si es beneficiosa o no para el paciente, y aquí en este caso la práctica habitual en investigación era no decir muchas veces toda la verdad al enfermo, y continúo. Y decía Marañón que era habitual rendir la voluntad del enfermo con arte o discreta violencia. Dice: lo mismo se aplicará cuando hay resistencia a una fundamentada experimentación. Por tanto, hay que entender que este era el contexto entonces de la relación clínica, de la relación médico-paciente. Y, por ejemplo, respecto al secreto médico, cuando señala él, ya digo, la importancia de que se practique una medicina científica, hablaba de cómo los hospitales se habían convertido en centros de estudio y enseñanza, y como lo importante era conocer la verdad científica, decía que el secreto quedaría reservado solamente para casos, decía, de trastornos psicológicos, enfermedades ligadas a responsabilidad extremadamente notoria, o cuando el enfermo elija previamente del médico la reserva profesional. Y en los demás supuestos, decía Marañón, el secreto subsistirá más como una cortesía social que como una imposición casi religiosa. De manera que hay que entender que la ética médica de la época, los códigos de ética médica de la época respaldaban esta forma de proceder, de actuar con los pacientes. Bueno, pues entendiendo que el contexto era el de los años 30, 40 y 50 del siglo XX, decía luego después que Marañón fundamenta su ética en la vocación. Para él lo fundamental, como por ejemplo le sucede a los autores de las éticas de la virtud, es que el médico descubra, o la persona, diríamos en este caso el médico, pero la persona descubra cuál es su vocación, qué es lo que tiene que hacer en su vida y, por tanto, qué deber tiene en su vida. Del conocimiento de esa vocación, del conocimiento de lo que de alguna forma supone esa llamada, que tiene ciertos tintes también podríamos llamar religiosos, pero también sabemos que el concepto de vocación se puede deslindar perfectamente de la vocación o de la idea religiosa. Bueno, pues de esa vocación que tiene el ser humano, esa vocación va a formar el carácter, y de ahí van a surgir las decisiones que haya que tomar y cómo hay que tomarlas. De manera que lo fundamental es descubrir esa vocación, que es lo que va a formar el carácter. Decía, por ejemplo, en otro fragmento, dice: y es que la medicina es una de las profesiones
que en mayor medida requieren una fuerte vocación. La vocación, en suma, eleva la categoría de la ocupación. La categoría de la ocupación se rebaja irremisiblemente si la vocación no existe. Y él señala pues cómo la vocación del médico tenía que ser especialmente fuerte y tenía que tener de alguna forma el médico una fortaleza diferente porque se enfrenta a situaciones muy difíciles. Habla concretamente, dice, el dolor, la suciedad, la privación del tiempo, es decir, el médico tiene muy poco tiempo para otras ocupaciones porque tiene que ocuparse íntegramente de sus enfermos, la ingratitud, dice, de los familiares enfermos, su misión es abnegada y difícil, de manera que esa vocación, insisto, tiene que ser el fundamento de después cómo tiene que actuar y cómo tiene que proceder en su día a día y, por tanto, de su ética. En cuanto a las notas que les decía ya más específicas del tipo de ética que podemos traducir de los textos de Marañón, les hablaba de una ética casuística, liberal y social. Y para hablar de esto también voy a coger aquí literalmente unos fragmentos del libro de Marañón y concretamente en uno de los apartados dentro de Vocación y Ética, en el cual habla del sentido regresivo de la ley, es decir, para él, para Marañón, en sus textos, la norma, la ley general, no tiene que ser la guía de conducta de la persona ni del médico, sino que tiene que estar fundamentada en la conciencia íntima y propia formada por el propio médico. Dice, las leyes humanas son necesarias para regir los problemas de conducta social y colectiva. Son inútiles para los problemas de conducta moral, porque esta es esencialmente individual y casuística, es decir, en cada caso hay que sojuzgar lo que hay que hacer. Y por tanto, dice él que la moral es antirreglamentaria. En otro fragmento donde habla de el alma inaccesible de la ley, dice, ahora bien, la conducta profesional, que es conducta moral y casuística, lo acabo de decir, no tiene por qué someterse a ley ni reglamento, es también patrimonio del alma. La conducta la inspira cada caso y la resuelve, si el profesional es digno de serlo, su propia conciencia y nada más. ¿A qué entonces querer acomodarla a códigos inventados? Esto evidentemente supone de alguna forma un reto a los códigos de deontología. No esperéis, pues, dice, de mí que venga a daros reglas dogmáticas de deontología médica. Marañón, anteponiéndose o anticipándose al movimiento posterior de la bioética, que entiende, por ejemplo, que los códigos de deontología no son suficientes para resolver la complejidad de los problemas éticos que nos enfrentamos día a día, pues aquí llama a la conciencia íntima del médico y, por tanto, que el médico tiene que estar bien formado y tener una conciencia propia para individualmente responder cada caso y saber resolver cada caso en ese espíritu casuístico. Y finalmente decía que, además de ser una ética casuística, liberal, muy fundada en la conciencia del propio individuo, también es una ética en Marañón con una vertiente social muy fuerte. Él, en prácticamente todos sus textos, no deja de pensar en las consecuencias sociales que tienen las decisiones, en la protección de los más vulnerables, de los más débiles. Es algo que tiene siempre presente. Y para esto, uniendo un poco lo que les decía antes de la vocación, de la importancia de la vocación en Marañón con esta vertiente social, me dejan también que les lea un fragmento donde habla de los deberes del médico con la sociedad, medicina y riqueza. Es un texto también conocido. La situación del médico frente a la sociedad se presta también a comentarios importantes, pero se puede reducir a uno solo. La medicina no debe ser jamás objeto de lucro. Este fundamental precepto deriva estrictamente de la necesidad de la vocación. Al médico con vocación podrán afluirle las ganancias si tiene éxito profesional, pero jamás las buscará deliberadamente ni alterará en lo más mínimo por buscarlas la línea de sus deberes profesionales y científicos. Decía antes cómo pues las éticas, la virtud, pues que tiene una tradición aristotélica, de lo que tratan es de buscar pues el objetivo de la vida humana, en este caso del médico, y cómo ese objetivo, esa vocación, podríamos llamar, de la vida humana, de ahí derivan la forma de actuar y las acciones. Y no hay que olvidar cuál es el objetivo
prioritario y fundamental del médico, aquí Marañón lo está exponiendo, y, pues como dice, por ejemplo, McIntyre en sus textos, si de forma adyacente, de forma secundaria, pues el médico gana dinero, tiene prestigio, pues de acuerdo, bienvenido sea, pero no puede olvidar el médico cuál es su objetivo fundamental y lo que tiene que guiar su forma de actuar. Dice, la vocación verdadera lleva con facilidad inesperada hasta los extremos heroicos del sacrificio. Por eso todo médico que sacrifica su ética al dinero es, fundamentalmente, más que un médico inmoral, un médico malo, en su sentido profesional y profundo. Es decir, un médico sin vocación, cualquiera que sea el imperio de las causas que parezcan justificar su fechoría. Hoy día yo creo que pues Marañón, con muchos médicos jóvenes que cuando vienen al hospital a preguntar por la especialidad que van a hacer y que están pensando muchas veces en la especialidad que va a tener más ganancias económicas para ellos, etcétera, etcétera, tal vez reformulara o actualizara desde luego estos pensamientos. Bueno, pues decía que es una ética asentada en la vocación, casuística, liberal y social. Y luego les decía que la ética de Marañón le hace que, como él se mojaba ante todas las cuestiones que se le plantean, ante todos los dilemas que se le plantean, se adelanta desde luego a muchos problemas y vemos cómo, como les comentaré a continuación, hoy día leer sus textos, pues desde luego resulta, vamos a decir, revolucionario. Marañón de ninguna medida ya saben que puede tildarse de revolucionario, ni lo quería ser ni lo es, pero desde luego sí que fue un adelantado en muchas cuestiones. Y les voy a poner dos ejemplos, el primero respecto al conocido imperativo tecnológico que les decía, y finalmente pues llegaré a la medicina centrada en el paciente. En cuanto al imperativo tecnológico, les decía al comienzo que el Marañón de su época pues insiste mucho en la importancia de que el médico sea un científico, que esté actualizado y que en esa corriente y en esa moda de la época practique una medicina basada en datos. Sin embargo, lo que también nos dice él es que no tiene que ser una medicina ni un médico cientificista, es decir, obsesionado única y exclusivamente por la ciencia, por los datos, y que deje de lado, desde luego, la parte humana, la relación con el paciente y esa parte que de alguna manera para él es lo nuclear del ejercicio de la profesión. Y él habla pues del riesgo ya del tecnicismo, de la deshumanización que se puede producir en la medicina, cómo en las facultades solamente se insiste en esa formación técnica y no en ese otro ámbito de la relación con el paciente. Y también en el libro Vocación y Ética, en un apartado donde habla de la responsabilidad social del médico, hay un texto donde dice: mi opinión es en este punto muy clara. Una parte de la ruptura del tácito armisticio entre enfermos y médicos se debe, como ya he dicho, a la evolución del espíritu social en el sentido que se ha llamado materialista y fuera mejor decir gánsterista, porque en la vida de hoy no se trata de la apetencia de los bienes materiales, que es lo típico del materialista, sino de la falta de escrúpulo en los medios para conseguirlos, que es lo que caracteriza al gánster. Si se ha entendido el texto, él critica de alguna manera la relación del médico con el paciente cuando el médico da mucha importancia a los medios materiales y a los medios que de alguna forma van a estar entre paciente y médico, tildando en este caso incluso de gánster al médico, que idealiza la parte, vamos a decir, material, la tecnología, etcétera, etcétera. Este texto ya les he dicho que es de los años 30, pues incluso antes de que la escuela de Frankfurt, pues ya saben, desarrollara toda su crítica a la tecnología y que incluso Habermas ya expusiera más ampliamente el imperativo tecnológico. Y en el caso de la medicina estamos hablando como, por ejemplo, Karl Jasper, 10 años después, en un libro esencial que es La práctica médica en la era de la tecnología, donde habla de la evolución de la relación médico-paciente
desde la época de Hipócrates a la revolución tecnológica, pues ya sí, después de este adelanto, como les decía, de Marañón, habla de cómo día a día se logran grandes resultados en muchos pacientes, pero lo asombroso es que en los enfermos y en los médicos aumenta la insatisfacción. De alguna forma, insisto, lo que había anticipado Marañón. Y la IN entre algo que siempre fue, desde luego, admirador y lector de Marañón. En los años 60, en el texto, por ejemplo, sobre la relación, el libro sobre la relación médico-paciente, es donde introduce esa idea de la relación objetivante, en la cual el médico objetiviza al paciente y lo utiliza para sus fines, de alguna forma, vamos a decir, materialistas o para sus fines tecnológicos, mediados siempre por la tecnología. En los años 90 también sabemos cómo, con todo el movimiento de la bioética ya instaurado, el Hastings Center realiza su estudio sobre los fines de la medicina y vuelve a lo que dice Marañón en los años 30 y 40, y es a que el médico, los sanitarios, aquí en este caso ya en general, tienen que recordar, ellos hablan, en el informe del Hastings Center, habla de los fines, de cuál es el fin del médico, de la medicina, que es el cuidado de la salud, pues bueno, lo que de alguna forma Marañón anticipa, diciendo que el médico no puede olvidar cuál es su vocación, es lo mismo que estaba diciendo el Hastings Center, y que evidentemente pues los medios tecnológicos no pueden cegarnos a ese objetivo y por tanto a esa vocación. Y además de anticiparse a esta cuestión del interpelativo tecnológico por esa ética marañoniana, también hay que decir, es el último punto del que voy a hablar, que anticipa el concepto actual de medicina centrada en el paciente. Yo creo que más o menos con las notas que he ido dando podemos entender por qué. Lo primero que hay que decir es que, para entender cómo anticipa esta medicina centrada en el paciente, es que para Marañón la práctica de la medicina tiene que ser una práctica humanística. Ya hemos dicho que el médico tiene que ser científico, pero tiene que ser algo más que un científico. No puede ser solamente un científico, vamos a decir, infalible. Y esa vocación, de la que igual ya hemos hablado numerosas veces, Marañón, fíjense cómo llega a hablar de esta vocación que tiene que tener por el paciente el médico. Dice, la vocación genuina, habla del amor del profesional. La vocación genuina, pudiéramos decir ideal, es algo muy parecido al amor. Es, ha dicho Pierre Termier, una pasión de amor. Por tanto, una pasión que tiene las características del amor, a saber, la exclusividad en el objeto amado y el desinterés absoluto en servirlo. En esto se distingue el amor de esa otra pasión tan parecida que la que tiene, para la cual nuestro idioma tiene otra palabra específica, que es querer. De manera que Marañón está situando al médico ante los rediles, diciendo que es alguien que debe amar por su vocación al paciente, idealiza de alguna forma al médico, perdón. Otro texto dice, aquel médico de familia que hacía todo lo que podía para aliviar el dolor de sus enfermos, pero que además era consejero, el confidente y el paño de lágrimas en los hogares a los que era llamado. Está, insisto, colocando a una posición casi diríamos idealizada al médico que quiere y ama y entrega todo al paciente. En esa relación del médico con el paciente idealizada, él cree que la relación clínica es terapéutica, es algo que hoy día los estudios han demostrado, que es una buena relación clínica es terapéutica porque mejora, hoy diríamos, la adherencia terapéutica y mejora los resultados clínicos. Marañón dice aquí, y puede suceder que, en definitiva, el jarabe o la inyección no sirvan para casi nada y, sin embargo, mi fe transmitida, sin yo saberlo, a mi enfermo, sea bastante para curarle de verdad. Él cree que una buena relación con el paciente, desde esa vocación amorosa hacia el enfermo, de alguna forma esa propia relación ya es en sí terapéutica. Y hay una cosa interesante en Marañón, y es que siempre decimos, claro, la ética tiene que ser práctica. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y por lo que los testimonios dicen sobre Marañón, la INE Entralgo pues ha escrito sobre él. Rolf Carballo, por ejemplo, cuando falleció decía, hablando de Marañón, tenía a la cabecera del enfermo un don bastante poco frecuente, el de inspirar confianza plena y absoluta en breves palabras, con ademán sucinto. Tras esa misteriosa influencia había un secreto que su prestigio no bastaba a explicar. Quizá fuese su gran bondad. De alguna forma, lo que transmiten los textos que hablan sobre el Marañón médico es que esta ética de la que habla, la practicaba. Es decir, no solamente es que él nos cuente que el médico tiene que
entregarse amorosamente al paciente, que tiene que resolver los problemas en base a su conciencia íntima, sino que él actuaba así. De manera que aquí parece que hay una unión entre la teoría y la práctica ética. Y finalmente, ya digo que con estas notas generales sí llego a lo que sería la medicina centrada en el paciente. Hay que recordar cómo Marañón, ya con independencia de los textos médicos o de los textos sobre la vocación o sobre la ética, siempre tuvo un gran interés por la personalidad de las figuras que analizó. Es conocida pues todos los textos y la biografía sobre biografías que tiene Marañón, todos los estudios biográficos, porque a él le interesaba muchísimo la subjetividad, la parte interna, la parte psicológica, la parte incluso, vamos a decir, psiquiátrica de la persona, del individuo, en este caso del enfermo, los motivos psicológicos, los motivos íntimos que a alguien le llevaban a vivir como vivía y a ser como era. De forma que la persona individual para Marañón, su biografía y su biología unidas, debían de ser interpretadas, debían de ser conocidas por el médico y entendidas y atendidas en conjunto. Un texto que les digo aquí que también es muy conocido, muchas veces se repite este texto de Marañón, dice, hablando de la medicina centrada en el paciente: la enfermedad no es solo la inflamación o el deterioro de tal o cual órgano, sino todo ese mundo de reacciones nerviosas del sujeto enfermo, que hace que la misma úlcera de estómago, por ejemplo, sea una enfermedad completamente distinta en un segador y en un profesor de filosofía. Y ya no solamente insistiendo además en otro concepto de la medicina centrada en el paciente, que hoy día está muy de moda, ¿no? que el enfermo sea protagonista, ¿no? Que en la medida que les decía antes, pues que no sea el médico, sino que sea el paciente. Dice Marañón: cuando se ejerce una determinada actividad en la vida, lo esencial no es entregarse en absoluto a ser actor de ella, y menos aspirar a la categoría de protagonista, sino mantenerse en una prudente ambivalencia de actor y espectador. Esto es una actitud crítica. Y aquí vuelvo a lo que les decía al comienzo del equilibrio del cual hablaba Mark Sigler. Es decir, la edad del médico no es deseable, que el médico esté arriba, la edad del paciente tampoco es deseable que el paciente esté arriba, sino que tiene que haber un equilibrio, una corresponsabilidad, una toma de decisiones compartida, un respeto mutuo y una confianza, ¿no? Y es ese equilibrio, yo creo, del cual nos está hablando aquí Marañón. Y finalmente, una cosa muy interesante de Marañón: en cualquier texto de Marañón podemos ver como una da fórmulas. Él siempre al final, cuando hay un problema ético, llama siempre a la conciencia individual, a atender cada caso de forma diferente. No hay dos casos iguales. Y es muy interesante este tipo de reflexiones, y cuando de alguna forma intenta adelantar Marañón una fórmula o una solución, siempre habla de educación. Para resolver un problema, podríamos hablar, se lo dije Antonio López Vega, sobre, por ejemplo, la eugenesia en Marañón, un tema muy de moda en los años 20 y 30 en España y en toda Europa. Marañón de lo que habla para responder a los problemas y a los dilemas que traía la eugenesia es educación, educación y educación. Bueno, pues en este caso, fíjense, dice Marañón, hablando de él, dice: yo no he tenido, en toda su trascendencia, idea del valor del elemento constitucional en la medicina, como cuando hube de leer mis primeras historias clínicas. Básicamente lo que estaba diciendo hasta aquí es que no era consciente de cómo era él hasta cuando años después leyó las historias clínicas que hacía él de joven. Aquellas recogidas con tanta minucia, pero con tan mal método, en los últimos años de los estudios académicos y en los primeros de vida profesional y hospitalaria, en ellos se describían los síntomas, los análisis y, a veces, las lesiones, es decir, la enfermedad. Pero el enfermo no estaba allí. Ni una alusión a cómo era la persona que sustentaba la enfermedad. Aquí lo que nos dice Marañón es que el Marañón joven solo veía enfermedades, síntomas y poco más, y no veía a la persona enferma. Y en esa idea de que el médico no tiene que ser el protagonista, tampoco tiene que ser un personaje de segundo nivel, sino que tiene que compartir el protagonismo con el paciente, con el enfermo, y juntos establecer esa relación de confianza, pues eso se puede aprender. Él lo que dice es que él lo ha aprendido, que él lo aprendió. Él aprendió a, de alguna forma, ver al enfermo, hacerle protagonista de su vida,
atender a su biografía, a su persona en su conjunto, y como él lo aprendió, pues él entiende también que los demás pues podemos aprenderlos, y yo creo que es algo, desde luego, una aportación muy, muy interesante. De manera que, bueno, yo creo que con esto voy ya a acabar. Simplemente para cerrar y resumir, recuerdo que he comentado cómo la medicina centrada en el paciente no es tampoco un ideal en sí mismo, hay que saber interpretarlo, porque la hipertrofia del paciente, sus derechos, etcétera, etcétera, tampoco es una forma ideal de medicina. Y dicho eso, he hablado sobre la ética de Marañón, señalando cómo es una ética de su época, con influjos religiosos, donde el paternalismo médico era la norma y se entendía que estaba justificado éticamente. Y la ética en Marañón he señalado cómo está asentada y fundamentada en la vocación del médico, en el ideal que tiene que tener el médico en su vida. Es una ética casuística que debe de abordar los problemas caso a caso, no buscando normas generales que nos resuelvan todos los problemas, sino que cada caso es diferente. Liberal, atendiendo a la conciencia del médico para resolver los problemas, y social, teniendo en cuenta siempre a los vulnerables y al conjunto de la sociedad. Esta ética en Marañón, sin que sea un revolucionario, se adelanta a muchos problemas. Les he puesto el ejemplo del imperativo tecnológico, y también, por supuesto, que es el título que había buscado Antonio López Vega, se adelanta desde luego a este concepto de la medicina centrada en el paciente. Y bueno, Antonio, yo creo que con esto he intentado responder a este título que habías puesto para este diálogo, y bueno, pues aquí estamos a la expensa de lo que digan nuestra audiencia. Bueno, como siempre, estupendo, Benjamín. Dejamos para estos últimos minutos las preguntas. Te voy a plantear primero las que nos hace Daniel Villegas, que es un estudiante del doctorado de nuestro instituto. Es filósofo y por tanto viene siempre con curvas, y por tanto son preguntas de precisión. Daniel Villegas pregunta si vocación y ética no sería o no linda, ¿no?, con un tratado de la moral humana, puesto que desde su punto de vista no dista demasiado de la filosofía práctica y experiencial, ¿no? Y cita ahí a Fernando Savater. Y cita también la similitud con Ortega sobre la vocación individual como atributo de la vida en textos como Papeles sobre Velázquez o Pidiendo un Goethe desde dentro. En ese sentido, reflexiona, ¿no?, sobre la vocación, la circunstancia y el azar, y esa conversación, ¿no?, que mantiene con el idealismo, la filosofía orteguiana, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco hay ninguna pregunta de Daniel, ¿no? Yo simplemente decía al comienzo, ¿no?, que cuando estamos hablando, yo creo, de vocación y ética, yo, por supuesto, que se puede relacionar con cualquier filósofo, con la filosofía de la existencia y con tantas otras corrientes, pero aquí indudablemente, ya lo decía yo antes, que me viene a mí, desde luego, a la mente, desde luego, la ética a Nicómaco, y de alguna forma para mí la vocación es lo que cuando dice Aristóteles, que hay que buscar los fines, el fin de la vida humana y el fin de la vida de cada uno, ¿no?, de cada actividad humana, ¿no? Y eso yo creo que es la vocación. Es decir, luego ya sabemos que la vocación pues ha tenido a lo largo de la historia sus interpretaciones. Comentaba antes su proximidad a veces y cómo a veces al mundo religioso, y cómo desde el mundo religioso parece que se acaparó esa idea, pero yo creo que tiene que ver con conocer los objetivos que tiene la vida humana y cada humano en su vida. Giovanni Mansilla, otro doctorando de nuestro instituto, pregunta sobre esa, entre comillas, ¿no?, invitación a mentir al paciente, cómo dista en relación con la relación médico-paciente y toda la ética médica en la actualidad. Bueno, sí, obviamente iba siempre entendiendo que para beneficiar al paciente, no para el mero hecho de mentirlo. Hay que decir que hoy día se miente todavía mucho a los pacientes, y aquí en la sala que tenemos algunos asistentes se ríen, pero es verdad que se miente mucho a los pacientes, y me explico.
a personas que no tienen capacidad para decidir, que son muchos, pues muchas veces para que puedan hacer algo que les beneficia, les mentimos. Estamos hablando de, o no les decimos la verdad, o les manipulamos. Estamos hablando de niños, de algunos enfermos mentales, de, por supuesto, personas con demencia y otro tipo de enfermos incapacitados mentalmente, y con ellos utilizamos la misma lógica que utilizaba Marañón y que se ha utilizado a lo largo de la historia. ¿Qué ocurre? Marañón y la época suya y los anteriores a Marañón no eran unos perversos morales que mentían a los pacientes porque pensaban que mentir era bueno, es que ellos pensaban que el enfermo no estaba capacitado para decidir. Es decir, lo que nosotros hoy día lo localizamos en niños, qué sé yo, personas con demencia, etcétera, etcétera, ellos pensaban que eso era extensible a todos los humanos que no eran médicos. De manera que había, digamos, una buena intención y moralmente estaba justificado para ellos, porque pensaban que el paciente no tenía capacidad de comprender, de saber la complejidad de las decisiones y, por tanto, de tomar esas decisiones. Y la obligación del médico, por tanto, era vigilar o, de alguna forma, cuidar a ese paciente en este sentido. De forma que, claro, hoy día leemos estos textos de Marañón y de cualquier otro médico de su época y nos parecen, desde luego, escandalosos, ¿no? Pero hay que entenderlo en su momento. Sí, bueno, sobre ello también insistía Ramón Ribes en su primera pregunta, así que la dejamos y ahora pasaré a su segunda pregunta. Y Juana Maroto también hablaba de la actualidad o no del código, de los criterios de Marañón en la ética actual. Entiendo que esas dos preguntas están ya contestadas. Giovanni Mansilla vuelve a preguntar sobre si es suficiente los tiempos de atención que actualmente atribuyen los sistemas de salud para atender al paciente, para llegar a conocerlo de manera suficiente para que el médico pueda, y cita, entre comillas, a Marañón, amarlo en el sentido marañoniano, ¿no? ¿Qué pasa con esa preocupación, digamos, de conocimiento médico-paciente? Muy interesante. Cuando yo alguna vez he hablado de humanización de la medicina, una cosa que siempre he dicho es que la mejor forma de humanizar la medicina es dar tiempo y recursos a los médicos y en general a los sanitarios, es decir, más tiempo para estar para el paciente y de alguna forma más recursos para poder atenderle correctamente es la mejor forma de humanizar la medicina. Cuando digo esto hay veces que otras personas me responden que el tiempo se puede utilizar mejor, que si los médicos saben utilizar su tiempo correctamente se puede hacer esta medicina de la cual Mansilla nos comenta. Yo desde luego pienso que en general, por supuesto en atención primaria, hoy es el día, si no me equivoco, hoy es el día del médico de familia y el médico de familia en España es un héroe pero de verdad. Los médicos que trabajamos en hospital desde luego lo pensamos, ¿no? El tiempo que tienen, la tarea que hacen y desde luego practicar una medicina tal y como la describe Marañón. Fíjense ese médico de familia que describe Marañón, ¿no? Que no solamente es médico, es mucho más que médico. Eso es imposible con los tiempos que tienen hoy día los médicos. Y eso, desde luego, a lo que lleva es que el médico se desgasta, los enfermos se enfadan y al final la relación se crispa. De forma que, en relación con lo que dices, yo diría que los tiempos no son suficientes, pero metería el matiz de, sobre todo, en atención primaria. En los hospitales, pues bueno, yo creo que tenemos un poquito más, pero en atención primaria, claro que no lo son. José Antonio Sacristán, buen amigo del Instituto y de la Fundación y director de la Fundación Lili. Pregunta, te felicita por tu charla y pregunta, enlazando las dos preguntas últimas, ¿no crees que la toma de decisiones compartidas requiere un cambio cultural, no solo del médico, sino también de los pacientes? Muchos pacientes prefieren que el médico decida por ello. Hay que fomentar esa autonomía, pero para ello hay que romper la inercia de muchos años. Claro, desde luego que se necesita un cambio cultural y muchas gracias por la pregunta, José Antonio, pero en ese cambio cultural también es preciso, lo que decía antes, un cambio en la organización del sistema sanitario, porque si queremos que se tomen decisiones compartidas con los enfermos, se necesitan espacios para poder tomar esas decisiones compartidas con los enfermos. Nosotros, por ejemplo, en el hospital ahora estamos desarrollando un programa de planificación de las decisiones en enfermos con insuficiencia cardíaca. Básicamente lo que queremos es que el enfermo con insuficiencia cardíaca, que suelen ser personas mayores con muchas otras patologías, pues puedan comprender realmente bien su enfermedad y puedan ellos tomar sus decisiones con la ayuda de los sanitarios.
Pero para esto necesitamos una cantidad de tiempo que es dificilísimo y, por supuesto, necesitamos también que el propio paciente, que los propios pacientes le den importancia a esto y que nosotros los sanitarios también le demos importancia a esto. Porque los residentes, y pongo los residentes como los médicos más jóvenes que les decía antes, cuando llegan a la consulta de insuficiencia cardíaca, de lo que efectivamente están pensando es en ajustar el seguril, en ajustar los fármacos de la tensión o lo que fuere. Y el médico y el enfermo que llega allí, lo que quiere es que le quiten la fatiga. Ni uno ni otro está pensando en tomar decisiones compartidas. Al final, cuando ya antes de despedirse, ¿qué le parece a usted que le suba, bueno, que le baje el seguril? Pues hay ahí, entre comillas, una decisión compartida que tiene poco de compartida. Se le da la decisión y como se le pregunta, parece que el paciente lo ha entendido y lo admite. Yo para esto insisto, efectivamente, cambio cultural por parte de los pacientes, cambio cultural por parte de los enfermos y necesitamos un sistema que nos permita tomar estas decisiones compartidas porque es muy difícil tal y como está hoy día organizado el sistema. Bueno, y para concluir en nuestra última pregunta, que vamos 3 minutos por encima del horario previsto, una de filosofía, una última, que enlaza perfectamente nuestra doble vocación filosófico-médica de nuestros dos titulares. Dice Ramón Ribes, no desde la medicina centrada en el paciente, sí desde la psicología. He pensado en cambiar la frase orteguiana yo soy yo y mi circunstancia por yo soy yo y tu circunstancia. Así no solo atiende un único polo, sino los dos o más, psicología sistémica y sus relaciones a niveles más amplios que a los profesionales como especialistas. Y añade, y esta es la pregunta, ¿no existe el peligro de entender la frase orteguiana cuando la ética es individualista en convertirla en no apropiada para un ser social, sino en de un ser egoísta, yo? Bueno, yo creo que cuando Marañón habla de su circunstancia está incluyendo también al otro y está incluyendo también la perspectiva del otro. Es decir, una de las... Ya sabemos que Marañón en alguno de sus... Perdón, Marañón, Ortega, en algunos de sus primeros textos desarrolló lo que podríamos hoy día llamar el perspectivismo, ¿no? Entender cómo la realidad conviene no ser dogmático, está formada por una multitud de perspectivas, la nuestra es una, pero hay otra cantidad de perspectivas y para hacernos una reconstrucción de la realidad es importante tener en cuenta la perspectiva de cada uno. Esto en su momento se criticó porque se pensaba que podía llevar al relativismo, ¿no? Porque no había una posición única y dogmática, ¿no? Un bien o una verdad clara, como de alguna forma algunas tradiciones filosóficas habían sostenido. Yo creo que cuando formula toda esta idea de yo soy yo y mi circunstancia y unido a este perspectivismo, yo creo que Ortega está incluyendo también a los demás y está incluyendo la perspectiva de los demás. No veo yo aquí ese peligro de un individualismo extremo o de alguna forma un egoísmo moral o un egoísmo ético, que por supuesto mal entendido el yo soy yo y mi circunstancia puede llevar a esto, ¿no? Pero yo creo que la circunstancia es la perspectiva del otro e incorporar en el yo ese otro y su perspectiva y su circunstancia. Bueno, pues creo que este es un broche de oro para esta última sesión de la Hora de la Ortega de este año académico que concluimos aquí. Quedan todos ustedes cordialmente invitados al seminario de clausura del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, que transmitiremos también en streaming y que tendrá una sesión entera el lunes 31 de mayo sobre cultura con Elvira Lindo y con Juan Manuel Bonet, Fernando Rodríguez Fuente y algún otro profesor del instituto. También el martes esta sesión que les anunciaba al inicio de nuestra intervención, coordinada por el profesor Herrero sobre ética y en la coyuntura actual, en la que participarán Elea Jiménez Toledo, José Ramón Freire, José Ramón Repullo y María Tormo, y una última sesión que estamos todavía perfilando sobre cooperación internacional, donde daremos por clausurado el curso y sus clases en tanto en cuanto nuestros alumnos terminan sus TFMs y los defienden con excelencia como esperamos y deseamos. Me da mucho gusto además ver que se ha realizado y que va, digamos,
canalización también a esto que hemos comentado a lo largo de este curso en el Instituto y en la Fundación, a los amigos de la Ortega Marañón, de amistad entre nuestros seguidores online. Veo que Ramón Ribes, que hacía esta última pregunta de la temporada, y Daniel Villegas han quedado para conversar sobre filosofía, psicología, a propósito de esta última reflexión, lo cual es uno de los fundamentos últimos de esta institución, ¿no? Crear este espacio compartido para reflexionar y para pensar de manera compartida desde la perspectiva de la alta experiencia y pensamiento cultural y científico. Y solo queda para terminar dar las gracias al profesor Herreros, a Benjamín, por todo el empeño, toda la dedicación, todo el esfuerzo que ha puesto a lo largo no solo de esta hora de la Ortega, sino de este año, puesto que hemos oficializado el máster de bioética clínica, que comenzaremos en octubre, en su primera edición de 2 años, donde ya están llegando las primeras matrículas, donde desde luego se ofrece una ventana para los médicos, y no solo los médicos, porque tiene perfiles de ingresos de diferentes disciplinas, todas las de ciencias de la salud, pero también algunas vinculadas al ámbito jurídico y humanidades y filosófico, ¿no? Porque ya saben que hoy en nuestro país todos los hospitales tienen que tener comité de ética para enfrentar, como diría Marañón, cualquier desafío que se pueda presentar en la práctica clínica en nuestros centros sanitarios. Así que, querido Benjamín, querido profesor Herreros, muchísimas gracias por todo tu entrega durante todo este año, y nos vemos próximamente. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes, y se levanta la sesión.